¿Quién es el capitán de tu vida y de la mía? Amén. ¿Quién es? Cristo. Amén. El Señor marchando va y su pueblo junto a él está. Su gloria en nuestras vidas brillará. Haciendo un contraste en algunas historias de la Biblia, viendo cómo algunas cosas nos afectan. En la vida enfrentamos tristezas, enfrentamos temores, enfrentamos parálisis cuando una persona se deprime o se desanima o tiene miedo, se paraliza. Es decir, no sabe bien lo que va a hacer, pierde el entusiasmo o pierde la fuerza para hacer algo. Y en nuestra vida cristiana, que es una carrera que corremos con paciencia hasta el día que nos reunamos con el Señor, nuestro motivo de ser es darle la gloria a Dios, vivir para su gloria. Y hay cosas que en la vida duras, que con la ayuda de Dios, esas cosas en vez de darnos desánimo, nos dan más ánimo. Y cuando pasamos por momentos en la vida donde deberíamos estar deprimidos, tirados en el piso, estamos con el gozo del Señor sirviendo a Dios, porque Dios es el que hace la obra en nosotros. Pero hay otras cosas en la vida que no importa cuán bien y cuán fuerte estemos, que nos destruyen y no nos dejan hacer la obra de Dios bien. Y esa otra cosa es el pecado. Vamos a hablar brevemente, cómo el pecado afecta nuestras vidas. Y aunque de eso se habla tanto en la iglesia, hay que seguir hablando, porque todos nosotros llevamos muchos años en la iglesia y todavía estamos batallando con el pecado. Así que el tema del pecado es un tema que vamos a dejar de tocarlo el día que estemos en la presencia del Señor y seamos transformados. Mientras estemos en la tierra tenemos que seguirnos dando ánimo para luchar en contra de nuestros pecados. Tenemos que seguir dando ánimo a los hermanos y a nuestras propias vidas. Y rápidamente voy a pasar, primeramente, por una historia. No voy a contar todo, pero recuerden que cuando Josué y el pueblo de Israel estaban a punto de heredar la tierra prometida, tenían una gran ciudad que destruir, era la ciudad de Jericó, y la destruyeron gracias al poder de Dios y de una forma milagrosa. No fue con la fuerza de ellos, fue con la fuerza de Dios. Los mejores soldados, los muros más fuertes, tenían que derribar y fueron derribados con el poder de Dios. Y Dios les dijo que cuando ellos destruyeran la ciudad de Jericó, no podían tomar nada de esa ciudad. No tomen oro, no tomen ningún botín, porque todo eso es maldición. Todo eso es maldición. Yo quiero destruir esa ciudad. La ciudad es maldita, todo lo que hay en ella es maldito. No quiero que tomen nada. Si alguno toma algo, está tomando parte de la maldición. Me está deshonrando. No quiero que los soldados tomen nada de esa ciudad. Los soldados de Israel ya habían tenido oportunidad de tener botines y en el futuro iban a tener mucho más oportunidad. Dios quería que se separara eso para ser destruido. Todo lo que estaba en Jericó. Y voy a leerle en Josué capítulo 7. Porque hubo un hombre
que entró, un hombre llamado Acán, que entró en la ciudad de Jericó y se encontró un manto muy valioso y un lingote de oro y lo cogió. Quiere decir que él desobedeció a Dios, hizo lo que Dios no quería, él pecó. Y dice Josué capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, una desobediencia a Dios, un pecado. En cuanto al anatema, es decir, en cuanto a las cosas que no se debían tomar, ellos la tomaron. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque cada vez que nosotros pecamos se enciende la ira de Dios. Y si Dios no nos castiga conforme a nuestros pecados, es porque la ira de Dios cayó sobre Jesucristo para no caer sobre nosotros que hemos creído en Cristo y hemos puesto nuestra fe en el sacrificio de Cristo y en la resurrección de Cristo. Pero aún cuando estamos bajo la sangre de Cristo, recibimos consecuencias del pecado y, como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Cada cual siembra lo que recoja. Y aun cuando nuestros pecados son perdonados y ya no nos mandan al infierno, porque estamos sellados por el Espíritu de Dios y tenemos la sangre de Cristo, el pecado en nuestras vidas nos lastima, nos enferma, nos deprime, nos entorpece, hace que otros pequen, hace que otros caigan, nos daña y no glorificamos el nombre de Dios. Y eso es lo que está sucediendo aquí. Dice el versículo 2, después Josué envió a hombres desde Jericó a Jai. Ya destruyeron Jericó, tremenda victoria. Una ciudad muy fuerte con hombres de guerra fue destruida con el poder de Dios. Y ahora vamos a destruir otra ciudad, Jai, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Bet-El. Y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y la reconocieron, es decir, la ciudad de Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, es decir, no hace falta que todos los soldados vayan a esa ciudad, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, es decir, con 2,000 o 3,000 vamos a poder conquistarla. Eso es piece of cake, es algo fácil, la ciudad es muy pequeña. Si Jericó, que era grande, la destruimos fácil, pues Jai, que es pequeña, vamos a destruirla mucho más fácil. Ellos se olvidaron que Jericó no lo tomaron con su fuerza, lo tomaron con el poder de Dios. Dice, y tomarán a Jai, no fatigues a todo el pueblo, es decir, no molestes a toda la gente, yendo allí, porque son pocos, son un poquitico. Eso va a ser fácil de tomar esa ciudad, de conquistar. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai. Lo que parecía que era un pedazo de cake, un piece of cake, se convirtió en un desastre. Los israelitas que habían destruido Jericó, los soldados valientes que habían entrado en Jericó, ahora estaban huyendo atrás de unos pocos hombres. Estaban huyendo y estaban derrotados. ¿Y cuál fue la causa? El pecado. Dice, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasó con los soldados entusiasmados y valientes que destruyeron Jericó? Ahora estaban su corazón como agua, estaban pálidos, estaban atemorizados, estaban confundidos, estaban derrotados, muchos de ellos habían muerto. Y eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas. El pecado nos desanima, el pecado nos quita los deseos de vivir, el pecado nos quita los deseos de servir a Dios. El pecado destruye todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestro negocio, nuestro trabajo, nuestra alegría. El pecado nos desanima y nos desarma. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Ahí se tiró en señal de confusión, en señal de dolor, de humillación delante del arca de Dios. Dice, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto de las costumbres judías de aquella época antigua, de romperse la ropa y echar ceniza en la cabeza y tirarse al piso para mostrar un gran dolor. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán.
Aquí Josué, el líder de Israel, diciendo las mismas palabras por las cuales los hijos de Israel estuvieron 40 años en el desierto y murieron. Ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto. Aquí está Josué repitiendo las mismas palabras erróneas. Porque el mismo Josué estaba confundido, no sabía qué pasaba. Y muchos de nosotros muchas veces decimos, Señor, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué me salen mal las cosas? Y tenemos que revisar nuestras vidas, porque puede que estemos desagradando a Dios, estemos alejándonos de Dios, estemos pecando y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Porque los cananeos, y sigue el texto 9, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra, y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? ¿Qué va a pasar con tu nombre? Decía Josué. ¿Qué va a decir la gente de ti, oh Dios, cuando nos seamos destruidos? Una de las cosas que ayudó a los israelitas a destruir Jericó, no solo, siempre hablamos de que Dios tumba las murallas y que Dios, los muros de Jericó, pero ya Dios, antes de tumbar los muros de Jericó, había tumbado la valentía de los soldados de Jericó. Cuando Rahab tiene una conversación con los espías, Rahab le dice a los espías, todo el pueblo está desfallecido, todo el mundo le tiene miedo a ustedes porque han oído lo que Dios ha hecho por ustedes. Quiere decir que ahora el pueblo de Israel no estaba trayendo a la memoria, porque no podían, ahora habían fallado a Dios, lo que Dios había hecho por ellos, sino ahora estaban confundidos. ¿Qué pasó? Que Dios no nos ayudó ahora. Y el problema es que estaban en desobediencia a Dios. Dice el versículo 10, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tus rostros? Como diciendo, ya no llores más. Dice, Israel ha pecado. Ellos estaban llorando porque perdieron la guerra, pero Dios le dijo, ya, se acabó, Israel ha pecado, no llores más. En el libro de Lamentaciones hay un texto que dice, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? ¿De qué nos lamentamos? Porque no siempre nos estamos lamentando. Dice que de lo único que tenemos que lamentarnos es de nuestro pecado. Es la única cosa en de que tenemos que lamentarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Dice, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado y han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Este hombre que tomó lo que no debería tomar, lo escondió en su casa de campaña, abajo de la tierra. Por eso los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema, es decir, malditos. Ni el pecado trae maldición sobre nosotros, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema en medio de vosotros. Y así sigue la historia, que echan suertes y descubren que Acán era el que tenía el anatema, y matan a Acán con toda su familia, y se va la ira de Dios del pueblo de Israel, y ya vuelven a tener victoria. Pero, repito, nosotros estamos fuera de la maldición esa, porque Cristo esa maldición cayó sobre Cristo cuando Cristo murió en la cruz. Pero el hecho de que Cristo haya muerto en la cruz no significa que nosotros estamos libres para pecar. No, estamos libres para hacer lo que Cristo hizo. La Biblia es clara. Dice que Cristo murió y resucitó para vivir para la gloria de Dios. Y nosotros con Cristo somos contados como muertos y como resucitados para que andemos en una vida nueva. También la palabra dice que si nosotros volvemos a edificar lo que hemos destruido, sí, todo ese pecado que hicimos, si lo volvemos a levantar, a servirlo, dice, eso es pecado si volvemos a edificar lo que hemos destruido, si volvemos a practicar y a alimentar la vieja naturaleza pecaminosa que hemos dejado atrás. Otro ejemplo que hay en la Biblia está cuando el pastor estuvo hablando de esto, cuando Israel se encuentra cerca de Moab, que el rey Balán llama al profeta Balaam y le dice, maldíceme al pueblo de Israel para poder vencerlo.
porque he oído que el pueblo de Israel está bajo la bendición de Dios y la gente le tiene miedo. Bendícelo para poder vencerlo. Y Balaam no pudo hacerlo, porque cada vez que Balaam iba a la presencia de Dios, Dios le decía: no voy a maldecir a Israel, lo voy a bendecir. Y después que Balaam no pudo maldecir al pueblo de Israel, porque Dios dijo que no, ese pueblo es bendito, entonces Balaam se fue, pero eso no se quedó así. Balaam llamó a Balac, el rey de Moab, y le dijo: mira, yo no puedo pedirle a Dios que maldiga al pueblo de Israel, ese es el pueblo de Dios, pero sí podemos hacer algo para hacerle daño al pueblo. Vamos a irnos por la izquierda, vamos a irnos por atrás, entrar por la puerta de atrás. Envía a tus mujeres, las mujeres bellas de Moab, allí. Cuando los hombres de Israel vean a las mujeres, ellos van a fornicar con ellas. Y no solamente van a fornicar, sino que ellas los van a llevar y ellos junto con ellas van a adorar a Baal, a los ídolos. Y vino una gran mortandad. Balaam dio un consejo diabólico a Balac. Balac puso en práctica el consejo. El pueblo de Israel era bendito, pero Dios castigó al pueblo de Israel porque el pueblo de Israel desobedeció. Recuerden que Adán y Eva eran perfectos, no tenían pecado, y Satanás engañó a Eva para que cometiera pecado. Aquí, el mismo Satanás, usando al profeta Balaam, le da un consejo al rey Baal: vamos a brindarle las mujeres a los hombres del pueblo de Israel para que ellos forniquen con ellas, y no solamente forniquen, sino vayan, adoren a otros dioses, y eso va a hacer que Dios se enoje con ellos. Efectivamente, el pueblo pecó, Dios se enojó con el pueblo y vino una mortandad sobre el pueblo de Israel. Y hasta que uno de los hijos de los sacerdotes mató a una muchacha extranjera y a un hombre israelita que estaban siendo mal ejemplo en esa fornicación y en esa idolatría, no se apartó la ira de Jehová y no terminó la mortandad en el pueblo de Israel. Y esos son solamente por arriba dos ejemplos de cómo el pecado nos aleja de Dios. La Biblia es clara. Dice: por cuanto todos pecaron, han sido destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron, todos hemos pecado. Fíjense cómo es que el pecado desde el principio, ya cuando Adán y Eva pecan, nos separa de la gloria de Dios. Y no solamente nos separa de la gloria de Dios, eso tiene un gran significado. Separarnos de la gloria de Dios significa la muerte. Como estudiamos la semana pasada, que la vida eterna es que conozcan a Jesús y conozcan a Dios. Conocer y estar unidos a Dios y Jesús, esa es la vida eterna. La muerte eterna es estar separados de Dios. Está la muerte física, cuando morimos físicamente, eso es producto del pecado. Está la muerte espiritual, que la heredamos todos de Adán y Eva también, después que pecaron. A partir del pecado de Adán y Eva, la humanidad se degeneró. Ya todos hemos nacido siendo pecadores. Y repito, está la muerte espiritual, es el hombre vivo pero sin Dios. Está la muerte física, cuando nos ponemos viejitos morimos, o cuando nos enfermamos morimos, es también producto del pecado. Pero está la muerte eterna, que es el hombre viviendo en el infierno eternamente. Y solamente podemos liberarnos de la muerte eterna si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y ponemos nuestra confianza en la sangre que Cristo derramó para perdonar nuestros pecados. Es decir, morimos como seres humanos por causa del pecado, estamos separados de Dios por causa del pecado hasta el día que conocemos a Cristo. Ya los que estamos aquí siguiendo a Cristo, bañados por la sangre de Cristo, ya no somos muertos espiritualmente, ahora somos resucitados espiritualmente, porque hemos pasado de muerte a vida. Hemos pasado de muerte a vida. Nosotros, aunque estemos en este cuerpo físico y aunque Cristo no haya venido, somos contados como resucitados espiritualmente. Por eso Jesús le dice a una persona que lo quería seguir: déjame ir a enterrar a mi papá. Y Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y no es que eran los muertos vivientes, no, es que eran personas espiritualmente muertas, separados de Dios. El hombre separado de Dios está espiritualmente muerto, y si muere separado de Dios en esa vida espiritualmente muerta,
entonces va a tener lugar en él la segunda muerte, que es cuando Dios va a hacer que todos los seres humanos que no creyeron en Cristo resuciten, hacerle un juicio y mandarlos al infierno. Cuando todos los cristianos resuciten, se le van a dar los galardones, etcétera, etcétera. Pero cuando todas las personas que murieron sin creer en Cristo resuciten, porque van a resucitar, pero no para ir para el cielo con Dios, es para ir al infierno eternamente. Y esa muerte, la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna, es producto del pecado. Así que cuando decimos por cuanto todos pecaron estamos destituidos de la gloria de Dios, eso hay que explicarlo mejor. Estar destituido de la gloria de Dios implica todo eso: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna en el infierno. Y nosotros somos liberados de todo eso mediante Cristo. Cristo fue el primero en resucitar, nosotros resucitamos mediante Cristo porque le damos a Cristo. Cristo resucitó y nosotros resucitamos espiritualmente cuando nos hacemos cristianos, y eternamente con cuerpos nuevos ya cuando Cristo venga a buscarnos, cuerpos nuevos y sin pecado. Y de la misma manera que el pecado hizo muchas veces que los israelitas no tuvieran éxito y que sus fuerzas cayeran. Si usted va al libro de los jueces, los israelitas pecaban, Dios los castigaba y entonces los israelitas estaban confundidos. ¿Por qué nos está pasando esto? ¿Por qué nuestros enemigos nos destruyen? ¿Por qué nos roban? Y entonces ellos clamaban a Dios, Dios mandaba a un juez o a un héroe que los defendiera, y los israelitas volvían a Dios, se acordaban de Dios, pero en cuanto ese juez moría, los israelitas se volvían a apartar de Dios y Dios volvía a mandar su disciplina. Es decir, el pecado los mantenía bajo miseria, los mantenía fuera de victoria. Y es muy diferente. No podemos guiar a nuestra familia si hay pecado en nuestras vidas. No podemos criar a nuestros hijos si hay pecado en nuestras vidas. No podemos ser ni buen esposo ni buena esposa si hay pecado en nuestras vidas. No podemos predicar bien efectivamente el evangelio si hay pecado en nuestras vidas. No podemos servir en la iglesia si hay pecado en nuestras vidas. No podemos hacer nada que sirva si hay pecado en nuestras vidas. Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Y si hay pecado, Jesús no está presente. Tenemos que pedirle a Jesús que nos ayude a hacer las cosas, y lo primero que tenemos que pedirle es que nos limpie del pecado. Nosotros estamos limpios del pecado, como le dijo Jesús a Pedro. No hace falta que te lave completo, solamente el que está limpio lo único que necesita es que se le laven los pies solamente. Nosotros estamos limpios por la sangre de Cristo, pero diariamente tenemos que lavar nuestros pies. Tenemos que llevar nuestra vida adelante de Cristo. Cristo, perdóname por mis pecados, ayúdame a serte fiel, muéstrame lo que estoy haciendo mal. Voy a buscar rápidamente en el libro de los Hechos. Tenemos otra situación. Libro de los Hechos. Voy a leer capítulo 5, versículo 12. Dice: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Los apóstoles estaban haciendo muchos milagros. Ya aquí se estaba formando la iglesia, ya Cristo había muerto, resucitado y ascendido al cielo. Los apóstoles estaban haciendo el ministerio, la gran comisión. Dice: y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Había mucha gente que no se atrevía a juntarse con los cristianos, porque los principales del templo, la gente que tenía poder legal, judicial y político, estaban en contra de los seguidores de Cristo. Y entonces, mucha gente tenía miedo unirse a la iglesia. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Es decir, había cierta persecución, y eso pensamos que puede ser un motivo de desánimo, la persecución. Pero la persecución es algo externo. Quiere decir, si yo soy perseguido por causa del evangelio, eso es el pecado de otra gente hacia mí, no es mi pecado. Ese no es mi pecado, ese es el pecado de otra persona hacia mí, de otra persona hacia la iglesia. Dice: y los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente.
Es decir, aunque había mucha gente que no se atrevía a acercarse a los cristianos por miedo a las autoridades, reconocían que los cristianos andaban en una vida santa, en una vida perfecta, en una vida diferente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Y aún así, cuando era peligroso creer en Jesús, ¿qué pasaba con los que creían en el Señor? Había más, y todos los días había más personas que aceptaban a Cristo como Salvador y se hacían cristianos. Pasaban de muerte a vida eterna, de muerte a vida. Y un gran número así de hombres como de mujeres, es decir, de gente que aceptaba a Cristo. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles, y esto es precioso lo que está pasando aquí, y los ponían en las camas y los lechos para que al pasar Pedro, al menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Esto es algo maravilloso. Uno de los problemas más grandes que tenemos son las enfermedades. Y qué lindo y qué agradable ser sano por el poder de Dios. Y esto estaba sucediendo. Los apóstoles estaban con el poder de Dios haciendo milagros y las personas estaban siendo sanas. Y no solamente siendo sanas de sus enfermedades, estaban siendo liberadas del pecado, porque todo el que ponía la fe en Cristo por la predicación de los apóstoles era liberado del pecado y liberado del castigo eterno del infierno y hecho hijo de Dios. Dice, y aún de las ciudades venían muchos y venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanos. Esto es algo precioso, algo lindo. Todo el mundo, la gente estaba contenta con lo que estaba pasando. Pero en el texto 17 da un vuelco a la historia. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano de los apóstoles. Los apóstoles no estaban robando, no estaban haciendo un fraude, no estaban haciendo un cuento, no estaban diciendo una mentira. ¿Qué estaban haciendo? Predicando a Cristo y sanando enfermos. Algo que todo el mundo necesita. Y echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Usted dirá, bueno, pobrecito Pedro y los demás apóstoles. Después que lo echen en la cárcel pública es probable que ya no prediquen más, porque van a tener miedo, van a tener miedo que los vuelvan a meter en la cárcel, o van a tener miedo que los maten. Vamos a ver qué pasa. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. El ángel los soltó milagrosamente, ¿y qué les dijo? Escóndanse, váyanse de aquí para que no los cojan presos nuevos. ¿Qué les dijo el ángel? A predicar, que eso fue lo que Dios mandó. Y habiendo oído esto, entraron por la mañana en el templo, no se escondieron, en un lugar público lo hicieron, y enseñaban. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, ahí llegó los soldados, la policía, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hallamos que estaba cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos adentro. Mira, era evidente que el poder de Dios, milagros en las calles, milagros en la cárcel. Estos hombres estaban luchando, es decir, los fariseos, los saduceos, los líderes políticos y religiosos de ese momento, estaban luchando, yo diría casi que conscientemente, en contra de Dios. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de qué vendría. Sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. En vez de preguntarse qué es lo que está pasando, estaban pensando en las consecuencias. ¿Qué va a pasar con nosotros, con nuestra fama, con nuestro poder, si esta gente sigue predicando y haciendo milagros? Dice, pero viniendo uno les dijo esta noticia, he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Estaban escondidos? ¿Dónde estaban? Enseñando al pueblo. Entonces
fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser aprediados por el pueblo. El pueblo reconocía lo que esta gente hacía. Muchos creyeron en Cristo. Y cuando lo trajeron, le preguntaron en el concilio. Ahí estaban ya en la corte. Estaba Pedro, los apóstoles en la corte dice, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñáis en ese nombre? En el nombre de Cristo. Le dijimos claro que no hablaran más en el nombre de Cristo. Vamos a ver cómo reaccionan los apóstoles. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. ¿Qué fue lo que hicieron estos hombres? Cuando yo leí esto me acordé del Saturday Orlando. Ellos saturaron a Jerusalén de la doctrina, de la enseñanza de Cristo, del perdón de pecado mediante Cristo, de la vida eterna mediante Cristo, de la reconciliación con Dios mediante Cristo. Ellos llenaron a Jerusalén de eso. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, es decir, la sangre de Cristo. Quieres culparnos a nosotros de que Cristo murió en la cruz. Todo ser humano es culpable de la muerte de Cristo, porque Cristo murió por el pecado de todos los seres humanos. Y cuando el ser humano acepta a Cristo, se apodera de la vida eterna, se echa mano de la vida eterna. Y cuando rechaza a Cristo, el ser humano rechaza el regalo de la vida eterna, rechaza lo único que le puede dar perdón de pecado. Quieren poner sobre nosotros la sangre de ese hombre. Y respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La Biblia dice que tenemos que respetar a las autoridades. Y la Biblia no se contradice, la Biblia se apoya a sí misma, aunque mucha gente quiera decir que se contradiga. Nosotros tenemos que respetar a las autoridades siempre y cuando no nos manden a pecar. Dejar de hablar de Cristo, ¿es pecado? Es pecado. Dejar de hablar de Cristo es casi como ser homicida, porque es privar a la gente de enseñarle el camino de la vida y dejar que la gente se vaya al infierno. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que estaban haciendo estas personas era algo bueno. Estaban haciendo lo más bueno que se puede hacer en el mundo. Y Dios, dice, el Dios de nuestro Padre levantó a Jesús, es decir, lo resucitó, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero, es decir, en la cruz. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. Están reconociendo a Jesucristo como Dios, como Rey y como soberano, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Mira lo que Jesucristo le está ofreciendo a la gente. Mira lo que nosotros los apóstoles le estamos ofreciendo a la gente. Arrepentimiento y perdón de pecado. Sin esas cosas te vas para el infierno. Ellos estaban dándole vida a la gente, estaban ofreciéndole a Cristo, a Dios, la vida eterna. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. Y ellos, oyendo esto, es decir, los líderes oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Mira hasta donde llega el odio. Ese odio es antiguo. Empieza en Génesis, cuando vemos que Caín mata a Abel. Es decir, es un odio antiguo. Siempre los hijos del diablo van a querer destruir a los hijos de Dios. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudeas, diciendo que él era alguien. Teudeas fue un líder que se levantó y formó una revolución en Israel. Dice, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Es decir, se murió el líder y se acabó esa revolución. Dice, después de este se levantó Judas, otro líder revolucionario, Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, arrastró mucha gente, llevó mucha gente, muchos seguidores. Pereció también él, murió Judas, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ya la gente dejó de seguir las ideas de Judas, cuando Judas murió.
Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, sí, de los apóstoles, déjenlos tranquilos, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Siempre, históricamente, se han hecho intentos por destruir la iglesia. Y dice la Biblia que ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Se ha perseguido a los que predican a Cristo. A Juan Hus lo quemaron vivo, a Martín Lutero lo persiguieron por aclarar la fe. Y en la historia, yo no voy a hablar de historia, pero si usted revisa la historia, está llena de persecución a la iglesia. Y si usted va a otros países de la Asia, hoy, y África y el Medio Oriente, allí ser cristiano no es como aquí. Allí ser cristiano le puede costar la vida a usted. Dice, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Si esta obra es de Dios, ustedes no van a poder destruirla. Y nosotros aquí sentados hoy somos prueba de que esta obra es de Dios, porque esto ocurrió hace casi 2000 años. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No sea tal vez hallados luchando en contra de Dios. Y cuando nosotros, aún siendo cristianos, pecamos en nuestras vidas y no nos arrepentimos, es como si estuviéramos luchando y estamos luchando en contra de Dios, y tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros pecamos, estamos luchando en contra de Dios, cualquier pecado que sea. Mas si esta obra es de Dios, no la podéis destruir, no sea que tal vez sea hallado luchando en contra de Dios. Y convinieron con él, llamando a los apóstoles, después de azotarlos. ¿Qué cosa es un azote? Látigo, golpe. Golpearon a los apóstoles como si fueran criminales. Y lo golpearon duro. La Biblia no explica cómo le dieron el golpe, pero tuvieron que haberlo golpeado bien duro. Ellos tuvieron que haber salido de ahí bien lastimados, posiblemente sangrando. Y dice, y les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús. Cogieron cárcel, cogieron golpe. Por segunda vez le dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos. Dirán, ¿están locos? ¿Están contentos después que le cayeron a golpe? Miren, hermano, por un lado tenemos la historia de cómo el pueblo de Israel se desanima cuando tienen derrota por causa del pecado. Por otro lado tenemos los apóstoles siendo metidos en la cárcel, siendo llenos de golpes, siendo intimidados por las autoridades. ¿Y dónde está el desánimo? ¿Dónde está la tristeza? ¿Dónde está la falta de motivación? No, están más contentos que nunca. A pesar de, porque aquí no hay pecado. El pecado no es de ellos, el pecado fue de otro. Esto es para hacer entender a mí y a ustedes que en lo que la vida nos tira en el piso, nos desanima, nos destruye y no nos deja crecer ni avanzar, es el pecado. Usted puede estar o yo puedo tener enfermedad, podemos tener persecución, podemos tener problemas, podemos tener gente que nos haga daño, podemos tener crisis económica, que si estamos con Cristo estamos gozosos. Amén. Pero cualquier pecado en su vida, aunque usted esté en la mejor etapa de su vida, con la mejor salud, con la mejor economía, si usted es un hijo de Dios, cualquier pecado lo va a paralizar, lo va a entristecer y no lo va a dejar servir a Dios, no lo va a dejar amar a los hermanos como deben amarse, no lo va a dejar a usted hacer bien su trabajo y no lo va a dejar vivir feliz. Si hay algo que destruye al hombre, es el pecado. Por causa del pecado, Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Los hombres siempre estamos buscando culpables de los problemas que tenemos en la humanidad. Y realmente es fácil encontrar el culpable, solamente tiene que mirarse en el espejo, cada uno de nosotros. Maldita será la tierra por tu causa. La vida cristiana es así. A nosotros pueden venirnos muchas tragedias
y podemos pasarla con Cristo. Pero lo que a los cristianos sí lo va a tirar en el piso, más que una enfermedad, más que un problema económico, más que un problema, cualquier otro tipo de problema, es el pecado que cometamos. No importa si el pecado es grande, si el pecado es chiquito. Usted va a la historia del rey David. El rey David pecó y ya después su vida no fue la misma. Dios lo perdonó, pero arrastró muchas secuelas. David está en el cielo disfrutando de la vida eterna ahora, pero aquí en la tierra sufrió mucho por causa de su pecado y hizo que otros sufrieran por causa de su pecado. No solamente desgraciamos nuestras vidas, desgraciamos la vida de la gente que nos rodea, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de la gente que trabaja con nosotros, de la gente de la misma iglesia que se reúne con nosotros. El pecado nos daña a nosotros y daña a los demás, nos desanima, nos paraliza, tanto para servir a Dios como para servir a la gente, que para la vida familiar, que para la vida en el trabajo, para la vida en el negocio. Voy a repetir el 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, es decir, alegres, de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, es decir, el nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Cristo. Le dieron golpe y Cristo seguía siendo predicado. Ahora, si los apóstoles hubiesen cometido pecado, hubiesen tenido esa fuerza para predicar a Cristo, ¿no? Si vemos cómo en las conquistas de Israel, cuando el pueblo de Israel iba avanzando bien, Dios lo ayudaba. Y cuando pecaban, porque a Dios no le gusta el pecado, y cuando Dios va a castigar el pecado, Él lo castiga. Cuando va a disciplinar, Él disciplina. Dios no le gusta el pecado, y aunque Dios nos cubre con la sangre de Cristo y no vamos a ir al infierno, hay consecuencias del pecado. La Biblia dice todo, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En Efesios 6:12 la palabra dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Y qué es lo que quieren las huestes espirituales? ¿Qué es lo que quiere el diablo que hagamos nosotros? Que pequemos. Jesús se fue 40 días para ayunar en el desierto. Hay una frase que aprendí en Cuba que dicen que el hambre es mala consejera. Cuando tenemos hambre y necesidades, a veces nos portamos como animales. Y Satanás tentó a Jesús 3 veces en el desierto. Satanás quería que Jesús pecara. Y Satanás no tuvo victoria porque Jesús siempre le decía: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está. Jesús le respondió siempre a Satanás con la palabra de Dios. Satanás quería hacer con Jesús lo mismo que hizo con Adán y Eva, pero no pudo. Parte del sacrificio de Cristo por nosotros no fue solamente la cruz. Allí Él estaba en el desierto, viviendo una vida, venciendo el pecado, para que nosotros pudiéramos heredar su santidad a través de la fe. En Hebreos 12, dice 12:1: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, todos los héroes de la fe, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. El pecado, ¿quién ha visto la película El progreso del peregrino? O ha leído el libro, que ponen al hombre luchando por la fe con una mochila, un maletín grande en la espalda? Esos eran los pecados. El hombre no podía caminar. Y cuando llegó a la cruz, esa mochila se cayó, ese peso se cayó, y entonces fue que pudo empezar a caminar la vida cristiana. El pecado es un peso, hermano, que no nos deja estar contentos, no nos deja servir, no nos deja ser ni buen padre, ni buen esposo, ni buen hermano, ni nos deja ser buenos cristianos, no nos deja hacer nada que sirva. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Cristo sufrió la cruz
porque él podía ver la recompensa que había después, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando recibimos ataques, ya sea de salud, o ataques por ser cristiano, o de diferentes tipos de ataques, de la gente o del diablo, no nos desanimemos. Cristo sufrió más que nosotros, y Cristo sabe ponerse en nuestro lugar. ¿Cuándo nos desanimamos? Cuando pecamos. El pecado trae desánimo al cristiano. Si el pecado no trae desánimo a usted, o usted no es cristiano, o está muy lejos de Dios, pero el pecado trae desánimo al cristiano. Y ese desánimo nos hunde. Ese desánimo por una parte es bueno porque nos hace reaccionar y nos hace volver a Cristo. Pero por otra parte nos hunde y nos quita la fuerza para servir a Cristo, y nos quita el gozo y la alegría, nos paraliza. Es como un veneno que nos paraliza. Dice Hebreos 12:4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Tenemos que recordar también que cuando cometemos pecado y viene la disciplina, es porque Dios nos ama y nos está sacando de ahí. Pero hermano, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude constantemente. Ayúdame a no pecar. Ayúdame a no pecar. Tenemos que estar a la guardia con el pecado. Porque el pecado se cuela, es como el agua, se cuela por cualquier huequito y ni nos damos cuenta. Y el pecado nos desanima. Y el fruto del pecado es la muerte. Y el pecado nos hace inefectivos para la obra de Dios. Nos hace inefectivos para servir. Está demostrado en la palabra de Dios y en la historia que el pecado destruye. Y está demostrado que la vida unida a Cristo en santidad es una vida en victoria, no importa la situación que tengamos. Oremos. Señor, bueno, gracias por